Hola equipo, bienvenidos al podcast de Imágenes Torácicas. Mi nombre es Cecilia Ferrario. Nuevo mes, nuevo artículo. Hoy, octubre de 2025, nos toca un artículo publicado por la ATS, la American Thoracic Society, en abril del 2025, en donde nos hablan de evaluación y manejo de anormalidades intersticiales pulmonares, AILAS por sus siglas en inglés o ILAS en español. Muy interesante, ya tenemos un podcast, un artículo, una revisión de este concepto de AILAS, pero aquí vamos a actualizarnos, ¿sí? Porque algunos conceptos cambiaron y son conceptos que son muy útiles de aplicar en nuestra práctica cotidiana. Este artículo es un símbolo de la humildad que tenemos que tener los médicos a la hora de dar charlas y de hablar sobre diferentes temas, porque en estas actualizaciones contradicen mucho algunas cosas que yo repetía como loro en diferentes charlas que he dado sobre este tema. Así que la verdad que para mí fue muy interesante ver cómo vamos avanzando en nuestra construcción de conocimiento y cómo a medida que se van construyendo conceptos, se van descubriendo o redefiniendo diferentes patologías, vamos cambiando nuestra forma de ver las cosas, ¿sí? Así que apertura mental, te voy a compartir obviamente el artículo. Este artículo es un artículo de acceso abierto para que vos me digas después de leerlo qué te parece también. Mucho de lo que les voy a compartir tiene que ver con el artículo en sí, pero también con mi interpretación del artículo. Recuerden que yo soy radióloga, todas las especialidades tenemos como una visión más sesgada por lo que hacemos en nuestro día a día, así que me parece súper interesante que ustedes después compartan qué les pareció este artículo y si efectivamente pueden aplicar en su práctica cotidiana estos conceptos teóricos que este consenso de expertos nos está brindando. Nos metemos de lleno ya con el artículo. Algunos puntos claves es, por un lado, el interés que genera estas patologías, el diagnóstico de estas enfermedades pulmonares intersticiales y sobre todo detectarlas en fases tempranas, porque esto nos permite una ventana más grande de tratamiento. Hay muchas más opciones terapéuticas hoy en día y es por eso que todos los que hacemos radiología torácica, neumología y neumonología estamos enfocados no solo en hacer un buen diagnóstico, sino también en hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Criterios. Este consenso de expertos actualiza definiciones y criterios para el mejor manejo de las ILAS o AILAS, anormalidades pulmonares intersticiales, que como te decía, nosotros podemos bajar a la práctica, podemos llevar a la práctica y creo que aclara algunas dudas que con las definiciones anteriores podrían habernos quedado. No te digo que nos vamos a quedar 100% sin dudas, pero hay algunos puntos interrogantes que quedaron abiertos previamente que en este consenso se intentan abarcar y responder. Y por último, una de las cosas más interesantes que me pareció de este consenso de expertos también es que nos dan recomendaciones de nuevo para nuestra práctica cotidiana. Entonces, no solo nos quedamos con teoría, sino que podemos empezar a implementarla con nuestros pacientes. Vamos a hablar de la definición de estas AILAS, estas anormalidades pulmonares intersticiales. Y esto no se toca. La primera parte de definición de AILAS queda igual que lo que nos había mencionado en su momento la guía de Fleischner. Son anormalidades parenquimatosas que en general son bilaterales, que no van a depender del decúbito, es decir, si yo cambio al paciente, acuérdense que la tomografía siempre se hace en decúbito dorsal. Si yo lo modifico y hago la tomografía en decúbito prono, esas anormalidades del parénquima pulmonar no se van a modificar. ¿Y cuáles son las anormalidades que vamos a ver? Vidrio esmerilado, reticulación, distorsión de la arquitectura pulmonar, bronquiectasias de tracción o por tracción y algún grado de panalización, ¿sí? Este panal de abeja, que son los espacios aéreos quísticos subpleurales en empalizada, más o menos simétricos, una única hilera de quistes o más de una única hilera de quistes para hacer el diagnóstico, pero esto no va a predominar, ¿sí? Porque si predomina, vamos a tener otro diagnóstico y ya en un ratito vamos a hablar de eso. Este grupo de anormalidades pulmonares intersticiales lo tengo que ver en por lo menos 5% de una zona pulmonar y esto es por estimación visual. Hasta este momento lo hacemos con nuestros humildes ojos, dividimos al parénquima pulmonar y esto se mantiene así, de la guía de Fleischner, la ATS lo corrobora. No lo dividimos por lóbulos, esto sí no lo aclaran muy bien porque siguen eligiendo dividir el parénquima pulmonar en zonas, lo dividimos en 3 zonas con 2 líneas imaginarias que trazamos en el plano coronal. Una pasa por debajo del callado aórtico y otra pasa por debajo de la vena pulmonar inferior derecha.
Como tenemos 2 pulmones, eso nos da 6 zonas. Tengo que tener un compromiso de por lo menos 5% de una de estas zonas pulmonares para poder hablar de anormalidad pulmonar intersticial. Y se mantienen los 3 subtipos. Una vez que yo hago diagnóstico de AILA, quiero ver qué tipo de AILA tengo. Entonces puede ser no subpleural, subpleural no fibrótica y subpleural fibrótica, con reticulación y o panalización. Esto es igual a lo que nos mencionaba Fleischner, pero hay un gran cambio, una gran actualización que para mí es una de las claves de este artículo. ¿Y qué sucede con estas anormalidades pulmonares intersticiales? Aquí, este consenso de expertos elimina 2 restricciones clásicas de la guía de Fleischner. ¿Cuáles son esas 2 restricciones? Ya no se exige que el hallazgo sea un hallazgo incidental, ni excluye a las poblaciones de alto riesgo. Y esto es, te digo, una de las cosas que más cambian, porque nosotros hasta ahora, yo siempre que daba clase y hablaba de anormalidad pulmonar intersticial, hablaba de un hallazgo incidental en un paciente que no tiene un riesgo aumentado de tener intersticiopatía. Y ellos ahora en ATS dicen, no, paremos esto, hablemos de anormalidad pulmonar intersticial en estas alteraciones del parénquima que cumplan estos criterios, pero no vamos a excluir a los pacientes con síntomas y no vamos a excluir a los pacientes que tengan alto riesgo de tener una patología pulmonar intersticial. Y hay un racional detrás de esto, ¿por qué deciden sacar estas 2 restricciones? Porque radiológicamente es la misma entidad, digamos, lo que nosotros estamos viendo, las anormalidades pulmonares intersticiales, tienen la misma representación tomográfica, por lo menos, y en la práctica, y esto es algo que los radiólogos tenemos muy en claro, el radiólogo muchas veces no conoce la historia clínica completa del paciente. Entonces, de lo que se trata es de unificar la definición para simplificar el manejo. A nosotros nos pasaba muchas veces una tomografía computada sin datos clínicos, veíamos ciertas alteraciones pulmonares que eran compatibles con la normalidad pulmonar intersticial, lo mencionábamos quizás en la impresión diagnóstica y después venía el neumonólogo y nos decía, no, pero este paciente tiene sospecha de artritis reumatoide. Entonces, por definición, según Fleischner, no podría tener un AILA, una anormalidad pulmonar intersticial. Bueno, eso ahora se sacó. Aunque el paciente tenga alto riesgo o riesgo aumentado de tener patología pulmonar intersticial, si yo veo anormalidades pulmonares intersticiales, puedo mencionarlas como tal. ¿Cuáles van a ser los hallazgos que no cuentan como anormalidad pulmonar intersticial? Las atelectasias por decúbito, las cicatrices, que pueden ser lineales o focales, que tengan que ver con procesos inflamatorios, infecciosos o injurias que haya tenido el parénquima pulmonar del paciente en el pasado, la unilateralidad en general, y acá hacen una excepción salvo contextos de muy alto riesgo, es decir, que si yo veo una anormalidad pulmonar intersticial, espero verla de forma bilateral, aunque sea en poco porcentaje, pero de forma bilateral. Si tengo un hallazgo unilateral, lo más probable es que no corresponda a una anormalidad pulmonar intersticial, salvo en estos casos de pacientes con muy alto riesgo. En esos contextos sí se puede considerar un hallazgo unilateral como compatible con anormalidad pulmonar intersticial, siempre que cumpla los criterios que mencionábamos anteriormente, ¿no? Cambios que son típicos o característicos de insuficiencia cardíaca o de patología aspirativa, obviamente no van a formar parte de AILAS, y los quistes no enfisematosos, la nodularidad centrolobulillar y los cambios atribuibles a fibrolastosis pleuroparenquimatosa tampoco van a incluirse dentro de este grupo de hallazgos que nos permiten hablar de anormalidad pulmonar intersticial. El artículo no tiene muchas imágenes, eso para el radiólogo es difícil, tiene algunas que otras imágenes de tomografía, lo que sí tiene son tablas que van resumiendo los conceptos más importantes. La tabla 1 nos habla de la definición de anormalidad pulmonar intersticial, nos vuelve a mencionar el concepto de el porcentaje de extensión, 5% o más en alguna de las zonas pulmonares, recordad que son 6 zonas pulmonares, y es un lindo resumen de qué sí representa una anormalidad pulmonar intersticial y qué no, y bueno, vuelve a reforzar este concepto de que no es necesario o no es una condición para hacer el diagnóstico que el hallazgo haya sido incidental y que el paciente no tenga alto riesgo para patología pulmonar intersticial. Otra tabla, la tabla 2, ahí nos menciona todos los hallazgos que no son considerados anormalidades pulmonares intersticiales. Esto, si recién estás comenzando, te recomiendo que tengas la tabla ahí a mano para cuando veas algún paciente que te parece que puede llegar a tener patología pulmonar intersticial o anormalidad pulmonar intersticial, para ver si tu sospecha diagnóstica se sustenta con la teoría. También nos hablan de definición de EPI o ILD, enfermedad pulmonar intersticial o intersticiopatía pulmonar difusa, y nos dicen que en el contexto de un paciente con hallazgos sugestivos de anormalidad pulmonar intersticial en la tomografía, podemos pensar o podemos diagnosticar enfermedad pulmonar intersticial
intersticial, ILD, cuando aparece al menos algunos de estos dominios. Si el paciente tiene síntomas, disnea y o tos crónica, que el neumonólogo o el neumólogo atribuye un proceso intersticial y que no están relacionados con otra patología, como por ejemplo asma, insuficiencia cardíaca, anemia. Realmente esto, yo soy radióloga, de nuevo les digo, no sé cómo hace un neumonólogo o un neumólogo para saber que la disnea y la tos crónica es por intersticiopatía y no por algún otro proceso. Pero bueno, esto lo mencionan en el consenso de expertos como un elemento si el paciente tiene hallazgos de anormalidad pulmonar intersticial en la tomografía más disnea o tos crónica que el neumonólogo o el neumólogo atribuye a proceso intersticial, ya podemos hacer diagnóstico de ILD, de EPI, enfermedad pulmonar intersticial. Con respecto al funcional respiratorio, cualquier anormalidad en el funcional respiratorio, capacidad vital forzada, capacidad pulmonar total, DLCO por debajo del límite inferior normal, también atribuible a intersticiopatía pulmonar, o con criterios de fibrosis pulmonar progresiva, también nos permite hacer el diagnóstico, ¿no? Si yo tengo una tomografía de ILA o AILA con este funcional respiratorio patológico o con criterios fisiológicos de fibrosis pulmonar progresiva, también me permite hacer diagnóstico de ILD, de EPI. Y por último, desde el punto de vista de las imágenes, si yo tengo una fibrosis muy definida y muy marcada, ¿y esto qué quiere decir? Y esto también es nuevo para nosotros los radiólogos, la presencia de panalización y o reticulación con bronquiectasias por tracción que involucren más del 5%, y acá ojo porque esto es distinto, del volumen pulmonar total. Si yo veo que un paciente lo estoy analizando, veo que tiene anormalidades pulmonares intersticiales, veo que compromete más del 5% de alguna de las zonas pulmonares, pero tengo más de 5% de fibrosis en la totalidad del parénquima pulmonar, ya no estoy pensando tanto en la anormalidad pulmonar intersticial, estoy pensando más en una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Si tengo progresión de fibrosis en tomografías computadas seriadas, ahí ya dejo de hablar de ILA o AILA y empiezo a hablar de EPI o ILD. Y si tengo un patrón mayor de ILD, ¿no? En tomografía, si yo tengo un claro patrón de UIP, un claro patrón de probable UIP, una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Ahora vamos a ver cómo juega este nuevo concepto de intersticiopatía bronquiolocéntrica, o un claro patrón de neumonía no específica fibrótica, ya le voy a poner, y esto es algo que yo venía diciendo sin estar avalada por los consensos, así que me pone muy contenta, ¿no? Obviamente, si yo veo un patrón de UIP, ¿qué le voy a poner? Que tiene UIP. Si veo una NSIP fibrótica, ¿qué le voy a poner? Que tiene una NSIP fibrótica. No voy a estar hablando de AILAs, de anormalidades pulmonares intersticiales. E incluso acá dicen que en algunos casos de UIP de libro, que cumple con todos los criterios para UIP, aunque tenga menos extensión, menos compromiso del que yo necesito para hablar de una patología pulmonar intersticial, le pongo el nombre del patrón que estoy viendo, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda muchísimo a nosotros para distinguir de qué hablo cuando hablo de una anormalidad pulmonar intersticial y de qué hablo cuando hablo de una enfermedad pulmonar intersticial propiamente dicha, ¿no? Y acá, obviamente, si tengo predominio de fibrosis, más de 5% de todo el volumen pulmonar, que eso representa un segmento, ¿no? 5% del parénquima pulmonar es un segmento. Entonces, si yo tengo un segmento o más con compromiso fibrótico, en cuanto al volumen, ¿no? No hace falta que solamente un segmento esté comprometido, ya puedo hablar de enfermedad pulmonar intersticial. Si tengo cambios fibróticos progresivos en tomografía, ya puedo hablar de enfermedad pulmonar intersticial. Y si tengo un claro patrón de intersticiopatía, UIP, NSIP, neumonitis por hipersensibilidad, le pongo el nombre de esa patología pulmonar intersticial que estoy viendo, ¿sí? No me pongo a hablar de anormalidad pulmonar intersticial. Y por último, obviamente la anatomía patológica. Si el paciente se hizo una biopsia por cualquier otro motivo, porque la presencia de anormalidades pulmonares intersticiales no es causa o no es motivo, mejor dicho, para hacer una biopsia, pero si el paciente se hace una biopsia por otro motivo y obviamente en la biopsia se diagnostica una patología pulmonar intersticial, listo, ese paciente tiene esa patología pulmonar intersticial, ¿no? Parece bastante evidente, pero bueno, para aclarar todo el manejo y todos los conceptos. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para tener una anormalidad pulmonar intersticial? Edad y tabaquismo a la cabeza. Obviamente, mientras el paciente sea mayor y más carga tabáquica acumulada tenga, mayor riesgo de tener estas anormalidades pulmonares intersticiales. Hay predisposición genética, hay una variante promotora que es el MUC5B, esto se está estudiando mucho
mucho en fibrosis pulmonar. Y acortamiento telomérico, también sabemos que tiene una relación con la fibrosis pulmonar y por ende con las anormalidades pulmonares intersticiales. La historia familiar, familias con fibrosis pulmonar familiar. Y por último, exposiciones. Exposición a moho, a polvos, contaminación ambiental y exposiciones ocupacionales hacen que el paciente tenga más riesgo de tener una anormalidad pulmonar intersticial. Eso con respecto a las definiciones, ¿de qué hablamos cuando hablamos de AILA y de qué hablamos cuando hablamos de ILD o de EPI? Acordate que las dos cosas para mí fundamentales es que ahora podemos hablar de AILA en pacientes que no tienen un hallazgo incidental y que tienen alto riesgo o riesgo aumentado de tener patología pulmonar intersticial. Sí, antes según Fleischner no podíamos usar ese término en ese contexto de pacientes. Y por otro lado, también muy interesante para mí, se divide mucho más la diferencia entre de qué hablamos cuando hablamos de ILD y de qué hablamos cuando hablamos de AILA. O sea, una anormalidad pulmonar intersticial o una intersticiopatía pulmonar propiamente dicha. Y acá estas sugerencias basadas en la evidencia que nos dan para nuestro manejo clínico cotidiano, ¿no? Entonces, sugerencias con respecto al screening de estas patologías. ¿Qué nos dicen? Que sugieren documentar anormalidades pulmonares intersticiales o intersticiopatía pulmonar en tomografía computada de screening de cáncer de pulmón. Y acá lo que nos dicen es aprovechar el estudio. Minimizamos costos y también minimizamos la ansiedad del paciente, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros decíamos es que la tomografía computada de baja dosis es ideal para evaluar lesiones focales del parénquima pulmonar, pero no es lo mejor para evaluar afectación intersticial. Sin embargo, aquí esta guía que nos dice, hagamos lo posible, miremos lo mejor que podamos, depende mucho de los parámetros técnicos de la tomografía, pero es real que muchas veces se puede hacer una evaluación del parénquima pulmonar, entonces analicemos si tenemos hallazgos compatibles con AILA o con ILD en el parénquima de este paciente que se vino a hacer la tomografía de baja dosis para screening de cáncer de pulmón. ¿Qué sugieren también? Y esto a mí me encanta, es una de las cosas que también más me gustan de esta actualización, es que sugieren una tomografía computada basal de alta resolución en pacientes con enfermedades del tejido conectivo de alto riesgo para desarrollar intersticiopatía. Artritis reumatoide, esclerosis sistémica, dermato o polimiositis, síndrome de antisintetasa, Sjögren, enfermedades mixtas. Y esto para nosotros como radiólogos es realmente algo positivo porque ¿qué nos pasa? Muchas veces vienen pacientes con colagenopatías a hacer una evaluación del parénquima pulmonar, ya vemos una afectación pulmonar intersticial y ¿qué nos pasa a nosotros? No podemos hacer diagnóstico de fibrosis pulmonar progresiva desde el punto de vista tomográfico, obviamente, ¿no? Porque no tenemos el estudio previo. Nosotros para hablar de progresión de enfermedad pulmonar intersticial desde el punto de vista de imágenes, sí o sí necesitamos la tomografía anterior. Entonces, tener una tomografía basal de estos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar intersticiopatía pulmonar para nosotros es clave, porque en los futuros controles nosotros siempre vamos a tener una base a la cual volver para poder mencionar si existen o no signos tomográficos de fibrosis pulmonar progresiva. Así que súper importante tener esta tomografía de base y aquí en este consenso lo sugieren. ¿Qué sugieren también? Hacer una tomografía computada en pacientes de más de 50 años con un familiar de primer grado que haya tenido diagnóstico de fibrosis pulmonar familiar. No hubo consenso ni a favor ni en contra para la realización de esta tomografía si el familiar tiene una fibrosis pulmonar idiopática esporádica, ¿sí? En estos casos lo dejan a criterio del médico tratante, pero sí si existe relación familiar de primer grado con un paciente que haya tenido diagnóstico de fibrosis pulmonar familiar, ahí recomiendan hacer la tomografía. Y lo que no recomiendan es evaluar la mutación del gen MUC5B ni del acortamiento telomérico como test previo a la tomografía para seleccionar a quién escanear. Hablan de la sensibilidad, especificidad y de la disponibilidad, no justifican su uso como puerta de entrada, ¿no? Eventualmente, si el paciente tiene hallazgos tomográficos patológicos, se puede evaluar o no el estudio genético, pero no recomiendan hacerlo como puerta de entrada para la evaluación de estos pacientes con riesgo aumentado de tener intersticiopatía pulmonar. ¿Qué recomiendan para la evaluación inicial de estos pacientes? Síntomas: interrogar por la presencia de tos, disnea de esfuerzo y documentarlo, porque van a servir, como ya mencionábamos antes, para distinguir entre anormalidad pulmonar intersticial y enfermedad pulmonar intersticial. Y nos van a marcar la base, ¿no? A partir de donde clínicamente comenzamos la evaluación del paciente.
funcional respiratorio, también para establecer un baseline, una base, y lo que nos menciona es que la DLSO suele ser lo primero en alterarse, así que siempre es interesante tener una DLSO basal para después poder hacer los controles. Hablo como si yo entendiera mucho de funcional respiratorio, recuerden que soy radióloga, así que si digo algo incorrecto, mis disculpas de antemano. ¿Y qué dicen? No realizar muestreo pulmonar, es decir, biopsia o BAL, de rutina en pacientes con anormalidades pulmonares intersticiales sin otro criterio para enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Escasa utilidad y potencial daño, así que esto está no recomendado. Y de nuevo, no pedir la evaluación de la mutación del gen MUC5B o del acortamiento telomérico de rutina en la evaluación inicial de pacientes con anormalidades pulmonares intersticiales. Sí considerarlo en contextos específicos, historia familiar, fenotipo telomeropático, y aquellos pacientes que pareciera que clínicamente tienen signos de envejecimiento temprano. Y algunas recomendaciones con respecto al seguimiento. Recomiendan hacer una tomografía control a los 2 o 3 años luego de la tomografía basal, en donde diagnosticamos una anormalidad pulmonar intersticial. Hacer un control antes, alrededor de los 12 meses, si hay nueva sintomatología, si hay empeoramiento funcional o hay hallazgos sugestivos de progresión. Nos dicen que la frecuencia posterior a estos controles depende del riesgo y de la evolución del paciente. Si progresa en el primer control, obviamente hay que ajustar el intervalo y ya esto es más medicina personalizada. Y nos dice que para la evaluación de AILAS o anormalidades pulmonares intersticiales, la tomografía computada de baja dosis puede ser suficiente para el seguimiento, pero para caracterizar intersticiopatía pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, necesitamos una tomografía computada de alta resolución. Y acá vamos a un enfoque práctico para la evaluación y el manejo de anormalidades pulmonares intersticiales. Hicimos un paso a paso, a ver si podemos volcar toda esta teoría en nuestra práctica, y vamos a dividir lo que debiéramos hacer, según las recomendaciones de este artículo, en 6 pasos. Primer paso, confirmar el hallazgo tomográfico. Segundo paso, hacer una evaluación basal de nuestro paciente. Tercer paso, definir si esto es un AILA o un ILD. ¿Es una anormalidad pulmonar intersticial o es una enfermedad pulmonar intersticial? Cuarto paso, estratificar el riesgo y planear el control del paciente. Quinto paso, medidas transversales. Y sexto paso, el equipo multidisciplinario, que siempre que estamos hablando de patología pulmonar intersticial no podemos dejarlo de lado. Entonces, ¿en qué va a consistir este paso único? Confirmar el hallazgo. Revisar que sea bilateral y no dependiente esa anormalidad pulmonar que estoy evaluando, que estoy evidenciando. Si la tomografía inicial tiene cortes gruesos o hay alguna duda, pedir tomografía computada de alta resolución con decúbito prono, ¿sí? Sobre todo para descartar estas anomalías por decúbito, que no son AILAS. Y vamos a clasificar el subtipo, ¿no? Si yo estoy encontrando una anormalidad pulmonar intersticial, ¿es de tipo no subpleural, es subpleural no fibrótica o es subpleural fibrótica? Cuando hicimos eso, pasamos al segundo paso, que es la evaluación basal. Y ahí analizamos o interrogamos, ustedes los neumonólogos, sobre síntomas dirigidos, disnea, tos, el funcional respiratorio, y descartar simuladores, ¿no? Insuficiencia cardíaca, patología aspirativa pulmonar, infecciones previas, secuelas pulmonares focales. Eso es muy importante desde el punto de vista clínico y también obviamente desde el punto de vista de la tomografía, así que todo esto no funcione como un confundidor para hacer un mal diagnóstico de afectación pulmonar intersticial. Paso 3. Esto que estoy viendo es una anormalidad pulmonar intersticial, un AILA o un ILD, una enfermedad pulmonar intersticial. La diferencia de esto es clave, ¿sí? ILA o ILD, porque obviamente estamos en contextos clínicos totalmente distintos. ¿Es ILD o EPI, enfermedad pulmonar intersticial? Sí, tengo síntomas atribuibles a esa afectación intersticial. Si tengo un funcional respiratorio anormal o que empeora a lo largo del tiempo. Si tengo más de 5% de fibrosis del volumen pulmonar total, esto desde el punto de vista obviamente de la tomografía. Si tengo progresión radiológica, si tengo un patrón tomográfico mayor como UIP, NSIP fibrótica o neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, cualquiera de estos elementos me va a hablar de una EPI, una enfermedad pulmonar intersticial o una ILD. Si no tengo esto,
sigue siendo una anormalidad pulmonar intersticial lo que estoy viendo en la tomografía. Paso 4, estratificación de riesgo y plan de control. Si el paciente tiene un riesgo aumentado de progresión, es decir, un patrón subpleural fibrótico, factores de riesgo clínico como consumo tabáquico, historia familiar, colagenopatía, una DLSO baja o síntomas, a un control más estrecho, 1 a 2 años o antes si hay cambios en la clínica. Y si el paciente es de bajo riesgo, puedo hacer un control tomográfico de 2 a 3 años para ver cómo están esas anormalidades pulmonares intersticiales. Paso 5, ¿cuáles van a ser las medidas transversales? Esto tiene que ver con el manejo de todos los antecedentes del paciente, ¿no? Cese tabáquico, si es tabaquista, si tiene alguna exposición ambiental que aumenta su riesgo de tener intersticiopatía, vamos a tratar de reducirla o limitarla por completo. Considerar cribado de colagenopatías, si hay clínica o serología orientadora, y consejería familiar si existe historia de fibrosis pulmonar familiar. Y por último, pero el más importante, el equipo multidisciplinario. Recordemos que es el gold standard para el diagnóstico de pacientes con intersticiopatía, si hay fibrosis definida en tomografía, si hay progresión de síntomas o empeoramiento de funcional respiratorio, y la biopsia se reserva para casos seleccionados según las guías de EPI, de ILD, de enfermedad pulmonar intersticial, cuando definen conducta, ¿sí? Pero en principio no se hacen de rutina en todos los pacientes estos muestreos de parénquima pulmonar para definir el diagnóstico de forma histopatológica. Y hasta acá llegamos con el análisis de este artículo. Ideas para nuestra práctica. Las anormalidades pulmonares intersticiales no son un hallazgo banal, implican riesgo de desarrollo de síntomas, pérdida de la capacidad funcional, progresión e incluso hay un riesgo aumentado de mortalidad en los pacientes que las presentan en tomografía. Definir AILA versus ILD con síntomas, funcional respiratorio y criterios de tomografía. Recordar que el umbral mayor a 5% cambia por zona en anormalidad pulmonar intersticial y por volumen pulmonar total en ILD o enfermedad pulmonar intersticial. Hacer un screening dirigido en fumadores como parte del screening de cáncer de pulmón aprovechando esa tomografía en pacientes con colagenopatía de alto riesgo y en pacientes familiares de primer grado con antecedente de fibrosis pulmonar familiar. Y la evaluación basal siempre teniendo en cuenta los síntomas del paciente y el funcional respiratorio sin test de genética o biopsia de rutina, por lo menos al principio de la evaluación de estos pacientes. Hasta que llegamos con la evaluación del artículo, espero que te haya ayudado. Cualquier duda que haya surgido o cualquier idea que vos tengas con respecto a la lectura de estas anormalidades pulmonares intersticiales, te leo acá abajo. Gracias por sumarte a esta comunidad. Si querés seguir estudiando y leyendo, este artículo mensual lo vamos a sostener, pero en la academia tenemos un nuevo programa que es la membresía Radiología 2.0, en donde hacemos un análisis de artículo semanal. Una vez por semana, los lunes bien tempranito, publicamos un nuevo artículo, no solo de radiología torácica, de radiología abdominal, de oncoimágenes y de vascular periférico para seguir actualizándonos en equipo. Gracias por llegar hasta acá, que tengas una excelente semana y nos escuchamos el mes que viene.